Y bueno, pues hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a aprender a qué son las listas y cómo se usan en Python. Y bueno, en el vídeo anterior explicamos qué eran las variables, estuvimos jugando un poquito con los distintos tipos de variables, así que os lo voy a dejar aquí arriba a la derecha por si no lo habéis visto, ir a por él. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo file, le damos aquí, New File, y lo vamos a llamar listas.py. Una vez que tenemos nuestro archivo creado, lo primero que vamos a hacer es saber qué es una lista. Y bueno, una lista es una especie de caja donde nosotros vamos a meter los contenedores que son las variables, como ya explicamos en el anterior vídeo. Así que de momento vamos a declarar una lista vacía. Vamos a poner aquí lista igual a, y la declararemos una lista vacía con unos corchetes abrir y cerrar, vacíos. Aquí ya tendríamos una lista declarada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser imprimirla para ver qué nos devuelve Python. Print lista. Le damos aquí a la terminal, le ponemos una nueva terminal, le damos a trust y ahora lo que vamos a hacer es Python lista.py y lo ejecutamos. Y como veis, aquí nos imprime unos corchetes vacíos. ¿Por qué? Porque lo que hace es nos imprime toda la lista con todo el contenido. Lo que vamos a hacer ahora va a ser declarar una lista con números y otra lista con cadenas. Y vamos a ver cómo nos les imprime. Lista números y lista cadenas. Bien, por ahora estas listas están vacías, pero lo que vamos a hacer va a ser rellenarlas para que tengan valores. ¿Cómo vamos a hacer esto? En caso de los números vamos a poner un valor de 0 al 20, 0,5, 10, 15, 20 y como veis aquí tendríamos una lista de 1, 2, 3, 4 y 5 valores separados por comas. ¿Qué vamos a hacer con las cadenas? Vamos a hacer una cadena de X nombres. Declaramos aquí las dobles comillas y vamos a empezar a escribir nombres. María, David, Juan, Alfredo y Marina. Esta Marina, como os estáis fijando, la he dejado con la primera letra en minúsculas para después enseñaros una cosa dentro de nada en este mismo vídeo. Así que bueno, vamos a por ello. Vamos a imprimir la lista vacía. Ahora vamos a hacer un print que sea lista numérica y le vamos a poner aquí la coma y la lista de números. Y vamos a hacer otro print que sea la lista de las cadenas. Lista cadenas y lista cadenas. Muy bien, vamos a ejecutar esto y a ver qué nos devuelve. Python listas.py. Ah, esperad, muy importante, guardar el archivo antes de ejecutarlo. Ahora sí que sí. Le ponemos aquí, como veis, aquí nos imprime la lista numérica con nuestros 5 valores y nuestra lista de cadenas con todos nuestros valores. Pero, ¿cómo accedemos a cada apartado de esta caja? Bueno, pues para acceder a cada apartado, lo que tendremos que hacer es, cuando llamemos a la variable de la lista, sería poner entre corchetes el número del valor que queremos, teniendo en cuenta que empiezan desde 0. Es decir, esta lista que tiene 5 valores sería de 0 a 4, siendo el valor 0 el número 0, el valor 4 el número 20. Esto lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo pongo lista numérica y pongo aquí valor número 2, 3, si queremos el valor número 3, lo que tendremos que hacer aquí será escribir un 2. ¿Por qué? Porque este es el valor número 0, este es el valor número 1 y el 10, que sería el valor número 3, sería el 2 aquí en Python. Y después en las cadenas lo mismo. Si quisiéramos sacar a Juan, lista cadenas, que sería el tercero, Juan. Lo que vamos a hacer es lista cadenas 2. Vamos a mirar a ver lo que nos saca aquí.
python.listaspi, y aquí como veis la lista numérica, el valor número 3 nos está sacando el 10 y en la lista de las cadenas nos está sacando a Juan. Pero bueno, ¿cómo accedes al primer valor de la lista? Al primer valor de la lista se accedería poniendo un 0, ya que es lo que parte de 0, ya que es porque las listas parten de 0, y lo damos aquí. Y aquí tenemos lista valor, el número 0, que sería el 0, y la lista cadenas 0, que sería María en este caso. Pero bueno, vamos más para allá. ¿Cómo podríamos hacer para sacar el último valor? En otros programas, para sacar el último valor, lo que tenemos que hacer es saber qué longitud tiene la lista y a ese número restarle 1. Pero en este caso, Python no es así. Bastará con poner un -1. Y aquí está, -1, -1. Y entonces con esto lo que vamos a conseguir es sacar todos los valores. Aquí he intentado hacer un clear, pero he puesto clean porque me he equivocado, para limpiar la consola y que todo el vídeo esté más limpio. Pero bueno, volvemos a poner aquí Python listaspi, y aquí como vemos nos saca el último valor de la lista numérica, el número 20, y el último valor de las cadenas, que sería Marina. Pero bueno, esto no se queda aquí. También podemos darle formato a ciertos valores. Como vimos en el vídeo anterior, a un string se le podían dar formatos de upper, lower, title. Entonces, como veis aquí he dejado el último nombre, Marina, en minúsculas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es darle el formato de title. ¿Cómo haríamos esto? Pues llamaríamos a la variable, en este caso el de la lista cadenas, y pondríamos .title, que es como se le llama a la función para que haga la primera letra en mayúsculas. Esto vamos a quitar Juan y vamos a poner aquí title. Y por el momento vamos a comentar, como también vimos en el anterior vídeo, cómo poner comentarios en Python. Comentamos la impresión de la lista numérica y bueno, pues aquí está. Entonces esto lo que nos devolvería sería a Marina, pero con la primera letra en mayúscula. Vamos a ver. Y efectivamente, aquí como veis, nos lista de cadenas con el formato title, Marina, la primera en mayúsculas. Y bueno, esto no se queda tampoco aquí. También podemos utilizar cadenas F. ¿Qué eran las cadenas F? Bueno, pues como vimos en el anterior vídeo, si nosotros quisiéramos hacer una cadena con esta estructura que estamos usando hasta ahora de la coma, tendríamos que escribir, cerrar comillas, escribir la coma, poner la variable, volver a poner una comilla, volver a abrir comillas, y así sucesivamente. Con las cadenas F, este mismo string, lo único que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Lo vamos a borrar y le vamos a poner una F delante y las comillas las vamos a cerrar al final del todo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Lo que logramos con esto es que nos ahorramos la coma y cada vez que queramos llamar a una variable, lo que tendremos que hacer será ponerlo entre corchetes. Entre corchetes que son entre corchetes pero con forma de llave, es decir, entre llaves. Lista de cadenas, voy a poner mi nombre es Marina, le damos el formato title y le vamos a poner aquí y tengo, vamos a ponerle 20 años. En este caso, como queremos llamar a los 20 años, podríamos hacer el -1, como está aquí, en la lista de las cadenas, o podríamos hacer también, coger directamente el valor 0, 1, 2, 3 y el 4, el cuarto valor. Y con esto nos sacaría el texto perfectamente en una cadena y sin tener que andar cerrando comillas, poniendo una coma, llamando al string, volviendo a abrir comillas para luego tener que volverlas a cerrar. Es decir, estamos usando un f-string. Vamos a ver cuál es el resultado. Volvemos a imprimir las listas y aquí está. Mi nombre es Marina y tengo Marina. ¿Por qué nos ha puesto tengo Marina y sin formato? Porque en vez de a la lista de números, he llamado a la lista de las cadenas. Si llamamos a la lista de números y es 0, 1, 2, 3 y 4, ahora sí que sí nos dirá que tiene 20 años. Volvemos a hacer un clear y volvemos a ejecutar. Aquí está, mi nombre es Marina y tengo 20. Efectivamente, ¿qué más podemos hacer con esto? Bueno, pues podemos añadir valores dinámicamente, es decir, si yo cojo y declaro esta lista al principio, pero luego a medida que pasa el programa, pongamos que tengamos a una tal Marina que tiene 25 años, por poneros un ejemplo, ¿qué podemos hacer? Poner
lista de números, punto append y el valor. Ahora mismo lo vamos a ver. Lista números, punto append, y aquí pondríamos los 25 años. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos que así se añaden valores. Vamos a imprimir primero la lista de los números. Vamos a poner aquí la lista números y la vamos a imprimir. Ahora vamos a agregar el valor 25 y la vamos a volver a imprimir y veamos qué nos devuelve. La ejecutamos de nuevo y aquí, como veis, nos devuelve la lista principal, que serían del 0 al 20, y después le añadimos el 25 y nos añadiría del 0 al 20, nos devuelve del 0 al 25. Es decir, hemos agregado un valor. Pero, ¿y qué pasa si yo quiero agregar una cadena? Pues sería exactamente igual. Sería imprimir las cadenas, es decir, lista cadenas append. Pondríamos aquí una cadena extra y volveríamos a imprimir la lista de las cadenas. ¿Se puede mezclar cadenas con números? Sí, efectivamente. Esto en otros lenguajes no se puede hacer, pero en Python sí. Nosotros podemos meter un índice, por ejemplo el 0, el 1 y el 2, que sean cadenas, y luego el tercero un número. Vamos a hacerlo próximamente. Primero vamos a ver este ejemplo. Ahora ponemos listas PI y, como veis, Marina, David, Juan, Alfredo y Marina. Y después nos imprime los mismos más nuestra cadena extra. Es decir, hemos añadido a nuestra lista una cadena. ¿Y qué pasa si yo cambio esto y a la lista de las cadenas le agrego un 33? Por poner un ejemplo. Bueno, pues si pasa esto, ahora lo que vamos a hacer es un clear para limpiar de nuevo la consola y veamos qué pasa. Python.listasPI, y aquí, como vemos, nos devuelve todas nuestras cadenas, que en este caso son los nombres, más el numerito que le acabamos de añadir. Y bueno, ahora vamos a por el siguiente paso, que es cómo se modifican los elementos de una variable, de una lista. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero cambiar a Alfredo por Paco, ¿cómo lo hago? Bien, pues para eso lo que tendremos que hacer es, vamos a imprimir la lista de las cadenas primero para ver todos los valores que tiene. Vamos a sustituir este append por, lo eliminamos y lo vamos a sustituir por un corchete. Vamos a llamar a Juan, que en este caso es, bueno, hemos dicho que vamos a cambiar el nombre a Alfredo. Pues Alfredo Salvador 0, 1, 2 y 3. Pondremos aquí el número 3. Y al número 3 le diremos que es igual a Paco. Y vamos a comprobar el resultado. Aquí, como vemos, María, David, Juan, Alfredo, Marina. Y luego María, David, Juan, Paco y Marina. Y así hemos sustituido nuestra variable. Con los números, exactamente igual. Si yo quiero sustituir el 15 por el 18, lo único que tendría que hacer sería imprimir la lista de números, decirle que al valor 3 quiero ponerle un 18 y después imprimirlo. Y veremos que en la lista de números el 15 cambiará por el 18. ¿Y cómo puedo coger e insertar un elemento en un lugar específico? Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pongamos que yo quiero insertar a un tal Paco, como teníamos antes en la lista de cadenas. Vamos a poner a lista cadenas, lista cadenas y lista cadenas. Y pongamos que yo quiero insertar a Paco el primero de todos. Bueno, pues lo que haremos será lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis. No, perdón, vamos a poner punto insert. Y entre paréntesis pondremos el índice que queremos que se meta. Y luego pondremos una coma y el valor que queremos meter, que es Paco. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es, yo tengo una lista y le estoy diciendo, oye, en el índice 0, que es donde está María ahora, quiero que pongas a Paco y que lo insertes. Y lo que hará será insertar a Paco delante de María. Vamos a ver el resultado. Listas PI. Y como vemos, aquí se le ha añadido ya el valor de Paco, pero se le ha añadido antes que a María. Con los números exactamente igual. Si yo quiero meter un número -3, vamos a poner -3 en el primero de todos porque es el más pequeño. Ponemos aquí -3 y lo imprimimos de nuevo. Y aquí, como vemos, tenemos el valor -3 antes que el 0. Así que con esto ya sabemos imprimir, o sea, insertar valores en un lugar específico. Ahora lo que vamos a aprender es a borrar elementos.
¿Cómo borro un elemento permanentemente de la lista? Bueno, pues para eso vamos a utilizar una cosa llamada función del. ¿Cómo se usa? Vamos a imprimir nuestra lista de números y le vamos a decir, oye, yo de la lista de números quiero que me borres el 15, por ejemplo, que es el valor 3, o el 2, que es el valor 10. Pues pondremos del lista de números y ahora aquí entre corchetes le diremos, quiero que me elimines el 2. Esto, ojito, cuidado, porque es permanente. Entonces, si vosotros usáis esto, que sepáis que después no lo vais a poder volver a recuperar. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar. Al ejecutar, como vemos que la lista ya tiene menos valores en esta segunda impresión, y ha desaparecido el valor número 10, que es el que le hemos decidido, que es el que le hemos dicho que elimine, que es el valor número 2. Bien, ¿cómo podemos sacar un elemento de la lista pero sin que se borre? Es decir, imaginaros que yo quiero eliminar un elemento, pero me lo quiero guardar en una variable. Bueno, pues para eso vamos a utilizar una función pop. ¿Cómo es esto? Vamos a escribir aquí la lista de números y yo vamos a poner que quiero quedarme con el 10. Voy a poner número 10 y le digo lista de números y ahora le pongo punto pop y entre paréntesis el número 2. Esto lo que va a hacer es sacar de la lista, es decir, eliminar de la lista el valor 10, pero en vez de eliminarlo de manera que no se pueda recuperar, lo va a meter en esta variable, de tal modo que si yo hago un print y le digo número eliminado y le pongo aquí coma número 10, me imprimirá el número que acabo de sacar de la lista. Vamos a verlo más claro. Lo ejecutamos y como veis aquí 0, 5, 10, 15, 20. Aquí en la segunda lista, cuando ya hemos hecho el pop, ya me ha sacado de aquí el 10 y después al imprimir esta variable, que es donde le hemos dicho al pop que inserte la variable que va a borrar o la cadena o el número que va a borrar, le ponemos número eliminado, número 10 y aquí tenemos el número eliminado, es el 10. Bueno, pues esto es la función de pop. Pero, ¿cómo hacemos para eliminar un valor? Imaginaros que yo sé que en esta lista hay un Alfredo, pero no sé en qué posición está ese Alfredo. Bueno, pues para eliminar a Alfredo de la lista, lo que tendremos que hacer será poner punto remove. Vamos a hacer la prueba. Borramos aquí el pop, borramos aquí a nuestro amigo número 10 y le vamos a poner print lista cadenas. Lo vamos a volver a imprimir después y aquí le vamos a poner lista cadenas y le ponemos punto remove y lo que vamos a hacer es ponerle entre paréntesis el valor, que en este caso es Alfredo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Hacemos un clear y ejecutamos. Y aquí, como vemos, en la primera lista nos salen todos los valores, pero en la segunda Alfredo ya no está. Alfredo se fue. Y ahora, ¿cómo ordenamos una lista? Permanentemente, por ejemplo. Bueno, pues para ordenar una lista por orden alfabético, lo que tendremos que hacer será usar el sort. Pondremos el nombre de nuestra lista, lista cadenas, punto sort. Y borramos, abrimos y cerramos paréntesis del tirón. Esto nos devolverá la lista ordenada alfabéticamente. Y esto sería permanente. Así que hay que tener cuidado porque una vez que hagamos este sort, va a ser permanente. Ejecutamos el programa y aquí, como vemos, María, David, Juan, Alfredo y Marina ya nos devuelve la lista ordenada, pero alfabéticamente. Pero ¿cómo haríamos para que nos la ordenase para siempre con alfabéticamente, pero del revés? Pues lo único que tendríamos que poner sería reverse igual a true entre paréntesis. Aquí le estamos diciendo que queremos ordenar la lista, pero al orden contrario al que es alfabéticamente. Vamos a imprimir esto y vamos a ver qué nos devuelve. Aquí, como vemos, nos devuelve la lista pues tal y como la hemos creado y después nos devuelve la lista ordenado al contrario que alfabéticamente. Como se diría, descendentemente. Y bueno, ¿cómo podríamos ordenar una lista pero que no sea de manera permanente?
Bueno, pues para hacer eso, lo que tendremos que hacer sería un print de la lista, pero le diríamos aquí sorted. Sorted lista cadenas. Esto lo que haría sería devolvernos la lista de las cadenas ordenada, pero sin ser permanentemente. Es decir, que si yo después le vuelvo a decir que me la imprima, lo que haría sería volver al estado en el que la hemos creado. Si yo ahora aquí hago un clear y vuelvo a ejecutar el programa, aquí como vemos ponemos María, David, Juan, Alfredo y Marina, y aquí Alfredo, David, Juan, María y Marina, y después aquí nos vuelve a imprimir tal y como estaba al principio. Es decir, nos ha guardado. ¿Y cómo le podemos decir que nos la ordene alfabéticamente pero descendentemente? Es decir, que vaya de la Z a la A. Bueno, pues lo único que tendríamos que ponerle es coma reverse igual a true. Y con esto nos devolvería la cadena ordenada alfabéticamente al revés y después otra vez normal, como estamos viendo aquí. María, David, Juan, Alfredo y Marina, y después Marina, María, Juan, David y Alfredo. Y después María, David, Juan, Alfredo y Marina. Y bueno, ya sabemos cómo declarar listas, cómo coger valores de las listas, cómo insertar valores en listas, cómo modificar valores, cómo ordenarlos. Lo único que nos queda para finalizar este vídeo es saber cómo sacar o saber el valor de números o objetos que tiene una lista. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues para saber cuántos números de valores hay en una lista necesitamos usar el len. Eso nos imprimirá los valores que hay. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, imprimo aquí la lista cadenas que tiene 1, 2, 3, 4, 5 nombres, pues le daremos a len y pondremos el nombre de la lista, lista cadenas. Esto nos devolverá un 5. Luego, si añadimos uno, por ejemplo, con lo que hemos aprendido de lista cadenas .append y le añadimos aquí a José y le volvemos a decir que nos diga por favor qué valores tiene y lo volvemos a imprimir también la lista de las cadenas, lo que vamos a hacer con este programa es, primero, saber el estado inicial de la lista de las cadenas, es decir, los 5 valores. Después, lo que vamos a hacer va a ser decir cuántos valores tiene, es decir, cuántos valores hay dentro de esta lista. Después vamos a añadir uno, volveremos a imprimir la lista y le volveremos a preguntar cuántos valores tiene esta lista. Y vamos a verlo. Python listas.py. Ejecutamos. Y aquí otra vez no he guardado el programa, pero bueno, lo guardo, vuelvo a hacer un clear y le volvemos a ejecutar. Aquí como vemos, nos lanza nuestros 5 valores iniciales, nos dice que son 5 y después, como hemos añadido a José, nos lanza nuestros 6 valores y nos dice que son 6. Y bueno, por ahora, esto es todo lo que os voy a enseñar por las listas. En el próximo capítulo vamos a seguir trabajando con las listas, veremos algo de tuplas y tal vez veamos un bucle for o tal vez me lo reserve para el próximo capítulo. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros para enteraros de todos los vídeos, compartir y chao chao.